Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios les bendiga mucho. Aquí estamos con María del Carmen. Hemos tenido nuestro culto al Señor, hemos orado y queríamos compartir un poco lo que el Señor puso en nuestro corazón. Los discípulos habían vivido un gran acontecimiento. Lo habían matado al maestro, lo habían crucificado. Se lo habían llevado, no sabían qué hacer. Se reunían, pero estaban temerosos. El que tanto los cubría, los amaba, los defendía, les daba poder y autoridad, lo habían muerto, lo habían matado. No se sabía que era de él. Pero el Señor nunca deja solo a sus hijos, ni aún para ellos en los peores momentos, aunque eran momentos hermosos en la vida cristiana, en el reino de Dios, porque el Maestro había resucitado. Todo lo que habían dicho los profetas de él y él, lo que él mismo había anunciado, eso mismo se estaba viviendo, pero los discípulos no tenían ese gran conocimiento de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Como nosotros hoy tampoco podemos tener claro los momentos que nos toca vivir ahora en la Argentina o los creyentes de todo el mundo con esta pandemia. Y los creyentes en ese momento, los discípulos del Señor en aquel momento, tenían temor, tenían miedo de que les pasara lo mismo que al maestro, que al final les pasó, pero tenían gran temor, tan gran miedo de los judíos que los acusaban, que los querían matar, que los querían. Y el maestro nunca, en esos momentos de incertidumbre, de miedo, no los dejó solos. Entonces relatan las escrituras en San Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuvieren, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los discípulos, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después,
estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Ya estaba Tomás, el incrédulo. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, allí donde le habían clavado la lanza. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo creo que cuando dice esta palabra se refiere a vos, a mí y a los que nos están mirando allí el video. Bienaventurados nosotros, los que no hemos visto, pero hemos creído. Ellos tenían miedo, ellos tenían temor, miedo de lo que les pudiera llegar a pasar. Ya tenían la muestra bien clara de lo que habían visto que le hicieron al maestro, y no escapaba de sus mentes y de sus pensamientos que a ellos les podía llegar a pasar lo mismo. Estaban encerrados, las puertas estaban cerradas, y el maestro se acerca en esos momentos de incertidumbre y le dice: paz a vosotros, paz. Esa palabra que realmente cuando viene del Señor parece que toma toda nuestra vida y hace bonanza en el mar agitado de nuestro corazón. Paz a vosotros. Y ellos se regocijaron. 8 días después, no estaba Tomás, pero 8 días después pasa lo mismo, estaban en el mismo lugar. Parece que el temor, el miedo todavía seguía en ellos, pero estaba Tomás, el incrédulo. Entonces allí el Señor les vuelve a decir, se aparece en medio de ellos y les vuelve a decir: paz, paz a ustedes, paz, bienaventurados. Pero Él les había soplado el Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que les sopló, les dio un anticipo de la gloria que iban a recibir el día de Pentecostés. Esto me hace acordar cuando a veces hacen un asado. Yo no hago asado porque no sé hacer asado. Mi hijo aprendió, Gustavo, pero a veces hacen asado, está Juan, mi consuegro, César o Nelson o mi propio hijo o Nico ahí haciendo unos ricos asados, o Aravena que hace unos corderos muy ricos. Y vos vas allí cerca de la parrilla y sacan un trozo de carne de vacío y cortan unos pedacitos y guardan ahí y dicen: probá, y te dan un pedacito y vos comés y decís: qué cosa más rica. Y aquel: no, ya va a estar, ¿no? Y después te sentás a la mesa y te sirven a la mesa eso tremendo asado que has visto ahí en la parrilla, jugoso, riquísimo, junto con ensalada y todo lo que las hermanas y las mujeres han preparado. Y ellos, cuando el Señor les sopló el Espíritu Santo, fue como que recibieron un pedacito de eso. Pero el día de Pentecostés se sentaron a la mesa y ese día recibieron la plenitud del Espíritu Santo. No la unción, la plenitud. La plenitud. Y ellos fueron
llenos del Espíritu Santo, y después del día de Pentecostés salieron a predicar el Evangelio, así como el Padre lo había enviado a su Hijo Jesucristo, como Él les testificó y les enseñó. Así el Señor los envió a ellos, ya libres de miedo, de temor. Iban por todos lados predicando el Evangelio, llevando su nombre adelante, ¿no? Hablando a diestra y a siniestra del Maestro, del Señor que habían conocido, del que habían creído. Que no es muy diferente a nosotros, porque nosotros parece que somos más bienaventurados que ellos, porque hemos creído sin verle. Ellos creyeron viendo, pero nosotros, los bienaventurados, creemos sin haberle visto. Sin haberle visto. Ahora, el Señor, así como trató con ellos en esas casas con las puertas cerradas, porque tenían miedo, dice la Escritura. Trató personalmente, los vio personalmente. Dijo, miren mis manos, toquen mi costado, pasa a vosotros. Les dijo eso. Y realmente esos fueron los platos de comidas espirituales que ellos pudieron comer, para después, como testigos, llevar adelante el nombre, que el nombre es la persona, la misma persona de Cristo, a todos los lugares donde el Señor, donde el Espíritu Santo los llevaba. Y voy a leer ahora en Hechos capítulo 27, donde voy a leer un solo platito de comida, ¿no?, que recibió el apóstol Pablo, que dice así en 27:20 del libro de los Hechos. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarse. Entonces, Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea, los grandes hombres de mar le dijeron a Pablo, no, vamos a zarpar. Y Pablo le dijo, avisado por el Espíritu Santo, mire, vamos, no va a ser un buen viaje esto. No, pero ellos salieron. No le hicieron caso, hicieron más caso a los hombres avesados del mar que al varón de Dios, que vivía con advertencia. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo,
es necesario que demos en alguna isla. Y así pasó. ¿Qué pasó allí? Pasó algo tremendo. Por muchos días habían quedado a la deriva. Ya pensaban que iban a morir, estaban todos desanimados, habían perdido el ánimo, las ganas de comer, ya lo único que esperaban era la muerte. Y en medio de toda esa desazón de gente que estaba desanimada, que esperaba la muerte, que estaría pensando en sus seres queridos, en su esposa, en sus hijos, en sus nietos, en todo lo que usted quiera, Pablo estaba orando al Señor. Y el Señor le da un plato de comida especial. Le dice: Pablo, ten ánimo. Mira, la nave se va a perder, pero ninguno de ellos se va a perder, porque yo te he concedido la vida de cada uno de ellos. Entonces Pablo, con ánimo, porque él estaba con ánimo, el que ora al Señor, el que busca al Señor, aún en los momentos de desazón, de temor, de miedo, aún de miedo de muerte, cuando se busca al Señor, el Señor te da la palabra necesaria para ese momento. La palabra necesaria para ese momento. Y es la palabra misma del Señor, ese plato de comida espiritual que trae paz, seguridad, esperanza y ánimo para todos los que están a tu alrededor. Entonces este hombre de Dios, no tan avesado al mar como Pedro, como los otros, como los que iban ahí, que eran de oficio marítimo, el Señor le dijo: no salgamos porque grande va a ser la pérdida, hay mucho riesgo. No, iremos. Y fueron. Y pasó lo que el varón de Dios dijo. Pero fue él el que en medio de todo buscó al Señor. Y el Señor le habló. El Señor le dio la palabra. Y en esos momentos de incertidumbre, de miedo, todo, llegó personalmente a Pablo la palabra que Dios tenía preparado para él. Amados, yo les dije, Dios está haciendo dos cosas, le está hablando al mundo. Le está diciendo: yo soy Dios. Con un bichito que el ojo humano no lo puede ver, ni un microscopio común lo puede ver, sino que tiene que ser uno electrónico con luz ultravioleta, solamente así se puede ver. Detuvo al mundo. Paró al mundo. Pero también paró a su pueblo. También nos paró a nosotros. ¿Saben por qué? Porque quería tener con nosotros ese tete a tete con la iglesia. Quería decirle: yo tengo que hablar mucho con ustedes. Así como le di las comidas espirituales, esos platos de comida espirituales a mis discípulos, a Pablo y a muchos más, tengo la misma comida para ustedes. Pero así como Pablo y como muchos hombres de Dios buscaron a Dios en momentos de incertidumbres, de temor, en tiempos adversos, yo no sé si a vos te pasó, pero a nosotros Dios nos habló, trató con nuestra vida en tiempos muy adversos, mucho más adversos que estos, terriblemente. Que cuando nosotros con mi amada esposa acá miramos para atrás, podemos ver el trato de Dios en nuestra vida. No los volveríamos a pasar, ¿no es cierto?
Pero a través de ellos hemos podido entender y conocer a Dios. Nos ha dado a nosotros personalmente esos platos de comida espirituales, como Pablo, como Pedro, como Juan, como a muchos de los que están aquí escritos como hombres de Dios y como muchos otros que hemos conocido y conoceremos y conozco, que están pasando por esto. ¿Saben qué? Dios quiere un trato especial con cada uno de nosotros, con cada matrimonio, con cada familia con hijos. Ahora, Él quiere, así como le habló a Pablo, como le habló a Tomás, como el Señor le habló a muchos de los apóstoles y a hombres de hoy, a siervos de hoy, a mujeres y hermanos de hoy, también te quiere hablar a ti. Pero ¿sabes cuál es mi temor? Que yo estaba orando. No sea cosa que la palabra viva y personal de Dios que tiene para con nosotros sea suplantado por esto, por las predicaciones que podés ver en el celular o en la computadora o en el plasma que tenés allí, o que sean sustituidas por las predicaciones, muchas predicaciones que ves en Bluetooth. Una de las cosas que nosotros siempre pedimos y oramos y enseñamos fue tener vida propia. Tener vida propia. Vida propia es tener esa vida, ese conocimiento y esa charla con el Señor las 24 horas, no solamente cuando voy a la iglesia, que ahí voy para adorar, sino continuamente. Y no sea cosa que este tiempo hermoso que Dios tiene para con nosotros personalmente, ese tete a tete, sea ensuciado, sustituido por predicaciones de el celular, de la televisión o del Bluetooth. Eso es muy lindo, será muy bueno. Podremos decir qué tremendas predicaciones, cómo predicó este pastor, cómo Dante Gebel, cómo predicó Dante Gebel. Sí, yo te puedo venir y traer acá una hermosa fuente de empanadas muy ricas que hace mi esposa. Las podemos comer nosotros, podés ver el humito, todo lo demás, pero le estamos comiendo nosotros, no le estás comiendo vos. Si vos querés empanaditas, tenés que ir a la cocinita, tenés que prepararla vos, tenés que pasar horas estando en la cocina y allí te alimentarás. Por más que nosotros hagamos empanadas aquí, las pongamos, las comamos y te las compartamos, vos no te vas a alimentar así. Te podría traer la foto de un asado, como a veces pongo, pero no con eso ya almorzaste o cenaste. Tenés que tener tu comida. Estas predicaciones, el Bluetooth, son muy lindas, muy hermosas, pero no es el alimento que el Señor tiene para ti y para nosotros. Esa es comida calentita, recién hecha. No es comida recalentada, como la de YouTube, puesta en un freezer, trae qué bárbaro. No, amado, Dios es celoso y Dios quiere hablar personalmente con cada uno de nosotros. No sea que las predicaciones
el YouTube, las tremendas predicaciones del YouTube, qué cosa tremenda. Pensemos que ya con eso hemos comido. Esa no es comida. Puede darnos un conocimiento más amplio. Sí, pero no es comida que viene del cielo. Esa comida, como la tuvo Pablo, la tenemos nosotros y Él es el cocinero especialista en darnos esos platos de comida espirituales. El YouTube, las predicaciones, lo que puedas ver, no es tu alimento cotidiano. Aquí está tu alimento cotidiano. El charlar con Él mientras estás haciendo las cosas, mientras Él está cocinando, limpiando. Allí está el Señor hablándonos, teniendo esa charla de amigos del Señor a mi vida. No sustituyas lo que el Señor tiene para ti personalmente por una hermosa predicación en el YouTube de un siervo, gran siervo iluminado, apóstol, lo que sea, o siervo inútil como yo. Buscar tu comida espiritual, que no está en el teléfono, no está en la computadora, no está en la televisión. ¿Para qué te crees que Él te tiene así? Para que nosotros tengamos nuestro lugar con Él, nuestro lugar con Él. Como decían los apóstoles, no podemos dejar de decir, no vamos a callar lo que hemos visto y oído, estando con Él. Ya lo dije a esto en el Monte Santo, nosotros no podemos callar ni dejar de proclamar, de decir lo que hemos visto y oído, estando nosotros en un retiro espiritual, en nuestra casa, en el hogar santo. Él quiere tratar personalmente. Él quiere tratar personalmente. Dios es un Dios celoso. Y que no sea las grandes predicaciones, el YouTube, la televisión, la computadora, el sustituto de esa comida espiritual calentita que viene del trono del Padre. El Señor dijo claramente, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que Él traerá lo que oyere, eso mismo les hará saber y les dirá todas las cosas que han de venir. Todas las cosas que han de venir. Que estas cosas que estamos viendo hoy ya las tendrían que haber dicho los profetas si son verdaderos. Si no, profetizaron prosperidad, 0 kilómetros, pero esta no la profetizó nadie. De lo cual tenemos que prestar mucha atención, hermanos, los famosos profetas. Pero comamos de primera mano, que no sean las grandes predicaciones los sustitutos. Que Dios les bendiga. Mi esposa está apurada para hacer la comida. No. Que Dios les bendiga grandemente. Y coman de primera mano. Coman de primera mano. Los amamos. Los amamos, pero coman de primera mano. Esta predicación es muy linda, pero ustedes tienen que buscar la comida que el Padre tiene para ustedes. Eso se llama vida propia. Vida propia. Y estamos unidos, aunque no nos podamos ver, aunque nos tengamos que saludar codo a codo, aunque tengamos que hacer hola desde aquí o hacer una reunión a través de las redes, la iglesia está unida por el Espíritu Santo. Amén. Sigue unida y seguirá unida. Amén. Porque el que la unió está vivo. Coman. No sustituyan.
coman la comida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Chao, chao. Dios les bendiga.